Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que está dando mucho de qué hablar, algo que ha explotado en las redes sociales y tiene a todos los seguidores de Kerem y Hande con la boca abierta. Ya saben cómo funciona esto, nos gusta traerles la información más jugosa, la que está en boca de todos, y hoy vamos a desentrañar algunas de las relaciones más oscuras y los secretos que han salido a la luz sobre la relación de Kerem. Agárrense fuerte porque lo que vamos a contarles es bueno, es intenso. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, asegúrense de hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Estamos creciendo cada día gracias a ustedes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar ahí. El título lo dice todo, Hande eslerilakti, Kerem ileilikisinin karalkeslar ortaya ce concedilla kate. Vaya título, ¿verdad? Ha encendido las alarmas y ha puesto a muchos a especular. Hemos estado recopilando información, analizando declaraciones y siguiendo cada pista para poder traerles hoy un resumen completo y, si es posible, una perspectiva más clara sobre lo que realmente está sucediendo. La pareja o más bien la expareja o quizás, aún pareja, Kerem y Hande siempre ha sido un foco de atención. Su relación ha tenido sus altos y bajos, sus momentos de gloria pública y sus periodos de silencio que siempre alimentan los rumores. Pero esta vez parece que las cosas han llegado a un punto crítico. Las palabras de Hande, esas que han quemado, como dice el título, han abierto una caja de Pandora de secretos que hasta ahora se mantenían ocultos tras la fachada de una relación aparentemente perfecta. ¿De qué tipo de secretos estamos hablando? Pues parece que la fachada se ha resquebrajado y han empezado a salir a la luz detalles que pintan un cuadro muy diferente al que estábamos acostumbrados a ver. No se trata solo de una pequeña discusión o un desacuerdo pasajero. Hablamos de revelaciones que apuntan a problemas más profundos, a dinámicas de pareja que quizás no eran tan sanas como se pensaba. Hemos investigado y analizado los comentarios, las indirectas y las supuestas filtraciones que han surgido. Y sí, hay mucha tela de dónde cortar. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la aparente contradicción entre la imagen pública de Kerem y la descripción que Hande estaría dando de él en privado, o a través de fuentes cercanas. Se supone que Kerem es un hombre exitoso, carismático y en general, admirado por muchos. Pero las palabras atribuidas a Hande sugieren una faceta oculta, una que podría ser manipuladora o quizás posesiva. ¿Será que la fama y la presión mediática han afectado su comportamiento dentro de la relación? ¿O es que las cosas siempre fueron así y ahora, tras una posible ruptura o un momento de crisis, Hande ha decidido hablar? Hemos visto cómo a través de diferentes plataformas han ido saliendo a la luz mensajes, capturas de pantalla e incluso testimonios de personas que supuestamente han presenciado situaciones incómodas o conflictivas entre ellos. Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet, lo sabemos, pero cuando varios indicios apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlos. Y en este caso muchos de esos indicios señalan a una relación que ha estado plagada de tensiones, celos y quizás hasta cierto control. Se dice, por ejemplo, que Kerem habría sido excesivamente controlador con el tiempo de Hande, con sus amistades e incluso con sus decisiones profesionales. Imaginen la presión que eso ejerce sobre una persona, especialmente cuando se encuentra en el ojo del huracán mediático. La necesidad de mantener una imagen pública puede ser muy demandante, y si a eso le sumamos una pareja que no apoya o peor aún, que limita, el desgaste emocional puede ser inmenso. Otro punto que ha salido a la luz son las supuestas infidelidades, o al menos, los rumores fuertes sobre ellas. En el mundo de las celebridades, estos chismes son moneda corriente, pero cuando provienen de declaraciones supuestamente dichas por la otra parte, cobran otra dimensión. ¿Ha habido momentos en los que Kerem no ha sido completamente honesto con Hande? ¿Ha habido terceros involucrados en su relación? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que por ahora, solo tienen respuestas parciales y especulativas. Y aquí es donde entran las palabras que queman de Hande. Se habla de declaraciones suyas que describen a Kerem de una manera muy cruda, sin filtros. Palabras que han dejado helados a muchos de sus seguidores, que lo veían como el novio perfecto. ¿Podría ser que Hande esté desahogándose, liberando años de frustración y dolor? O quizás, está tratando de mandar un mensaje, de advertir a otros, o de limpiar su propia imagen. Hemos estado analizando las reacciones en redes sociales. Hay quienes defienden a Hande a capa y espada,
argumentando que es hora de que las mujeres hablen y expongan las dinámicas tóxicas. Otros, sin embargo, defienden a Kerem, sugiriendo que se trata de una venganza o de una forma de llamar la atención. Y por supuesto, están los que simplemente disfrutan del drama. Es fascinante ver cómo una relación puede ser vista desde dos perspectivas tan radicalmente opuestas. Por un lado, la imagen de una pareja enamorada, de ensueño. Por otro, las sombras de secretos, de posibles manipulaciones y desengaños. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. La presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora, y es fácil que detrás de las cámaras, las cosas no sean lo que parecen. Uno de los aspectos más intrigantes es la forma en que esta información se ha filtrado. ¿Ha sido Hande quien ha querido que salgan a la luz estos secretos? ¿O ha sido Kerem quien, de alguna manera, ha querido exponer ciertas situaciones? Las especulaciones son muchas y hasta que no haya declaraciones oficiales o pruebas contundentes, todo queda en el terreno de la suposición. Sin embargo, es innegable que el impacto de estas palabras que queman ha sido enorme. Han abierto un debate sobre la salud de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, y sobre los peligros de las dinámicas de poder desequilibradas. Y sobre todo han puesto en tela de juicio la imagen pública de Kerem, un personaje que hasta ahora parecía intachable. Hemos intentado recopilar la mayor cantidad de información posible, buscando fuentes confiables y analizando los patrones de lo que se ha dicho. Lo que parece claro es que la relación entre Kerem y Hande ha pasado por momentos muy difíciles. Las palabras de Hande sugieren un dolor profundo, una decepción que la ha llevado a exponer, de alguna manera, los aspectos más oscuros de su vida en pareja. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y sus propios problemas. Sin embargo, su influencia mediática hace que sus vidas se conviertan en un espectáculo, y en este caso, el espectáculo ha tomado un giro bastante sombrío. Las revelaciones sobre los secretos de su relación nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, de la honestidad, y de la construcción de relaciones sanas y equilibradas, libres de manipulación y control. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Habrá declaraciones oficiales? ¿Se distanciarán definitivamente Kerem y Hande? ¿Será esto el fin de su historia juntos o, quizás, el inicio de una nueva etapa, con las cartas sobre la mesa? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que este caso ha servido como un recordatorio de que detrás de cada pareja de celebridades que vemos en las revistas, hay personas reales con sus propias luchas, sus propios secretos y sus propias historias. En resumen, hemos explorado el impacto de las recientes declaraciones de Hande, que han sacudido los cimientos de su relación con Kerem, revelando supuestos secretos oscuros y dinámicas de pareja problemáticas. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas revelaciones y el debate que han generado en las redes sociales. Lo que queda claro es que la fachada de perfección se ha roto, y ahora vemos un lado más complejo y quizás doloroso de su historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Esperamos que les haya resultado intrigante e informativo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos su opinión sobre las supuestas revelaciones y sobre cómo creen que terminará esta historia. Nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate en nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido exclusivo y a fondo sobre el mundo del espectáculo y las relaciones, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también están siguiendo este drama, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al día con todas nuestras publicaciones. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.